Cuando decimos aparato cardiovascular, aparato ya sabes que viene a ser un conjunto de órganos diferentes. Entonces, en este caso, ¿quién estará formando el aparato cardiovascular? Órganos diferentes como el corazón y los vasos sanguíneos. Corazón y vasos sanguíneos son órganos diferentes. El corazón es un órgano hueco y el vaso sanguíneo también es un órgano hueco. Entonces, por ejemplo, en el corazón, la capa interna se llama endocardio. En cambio, en el vaso sanguíneo se llama túnica íntima. Íntima quiere decir la parte más interna. En el corazón, la capa media se llama miocardio y en el vaso sanguíneo se llama túnica media. En el corazón, la capa externa se llama epicardio. En cambio, en el vaso sanguíneo se llama túnica adventicia. ¿Ya? Entonces, en el corazón, la túnica interna, disculpen, la capa interna es el endocardio, la capa media es el miocardio y la capa externa es el epicardio. En cambio, en el vaso sanguíneo, la capa interna es la túnica íntima, la capa media es la túnica media y la capa externa es la túnica adventicia. Eso es la diferencia entre esos dos órganos. Ahora, si estamos hablando del aparato cardiovascular, ya estamos hablando del aparato cardiovascular, el corazón es un órgano hueco y el vaso sanguíneo también es un órgano hueco. Todo órgano hueco tiene paredes, ¿ya? Todo órgano tiene paredes. Entonces, la pared del corazón está hecho entonces de 3 capas. La capa interna, que es el endocardio, es una capa delgada, transparente, brillante y ceroso. Este endocardio es una capa delgada, transparente, y además es deslizable. Es transparente, delgada, brillante, deslizable, ¿ya? Suave, delgada, transparente, deslizable, suave y brillante. Entonces, cuando la sangre está dentro del corazón, como este endocardio es deslizable, suave, el corazón va a poder fluir adecuadamente dentro del corazón. El epicardio, que es la capa externa, es una capa también delgada, igual que el endocardio, transparente, resistente, hecho de tejido conectivo. O sea, el endocardio y el epicardio son capas transparentes. En cambio, el miocardio es la capa más gruesa. Y como es la capa más gruesa, es la que pesa más, ¿ya? De todo el peso del corazón, el miocardio pesa aproximadamente el 50% de todo el peso del corazón. El 50%. El 50%. ¿Ya? Entonces, si el corazón pesa entre 250 y 300 gramos. Entonces, más o menos el promedio de 250 a 300 gramos sería 275 gramos. Sería 275 gramos. Entonces, vamos a tomar en cuenta que pesa 300 gramos. Entonces, el miocardio pesa el 50% de todo el peso del corazón. Entonces, el 50%, si el corazón pesara 300 gramos, entonces el miocardio solito pesaría 150 gramos. ¿Ok? Ahora, el corazón se encuentra dividido, el corazón se encuentra dividido en 2 partes, ¿ya? El corazón se encuentra dividido en 2 partes, en 2 mitades, ¿ya? El corazón se encuentra dividido en 2 mitades, chicos, ¿ya? Un ratito.
se encuentra dividido en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Entonces, ¿quién divide a tu cuarto con el otro cuarto? El que lo divide viene a ser la pared. Y a la pared siempre se le llama tabique. Entonces, el corazón también está dividido en dos mitades por este tabique. Al tabique se le puede llamar también septum. Entonces, el corazón, como es un órgano hueco, dentro del corazón hay un tabique longitudinal o un septum longitudinal. Y este tabique longitudinal va a dividir al corazón en dos mitades. Lo va a dividir en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Entonces, la mitad derecha viene a ser el hemicardio derecho y la mitad izquierda viene a ser el hemicardio izquierdo. El hemicardio derecho está lleno de sangre con CO2 y el hemicardio izquierdo está lleno de sangre con oxígeno. Recuérdate, ¿eh? Hemi significa mitad, cardio significa corazón. Entonces, hemi significa mitad, cardio significa corazón. Entonces, si yo digo hemicardio, estoy diciendo la mitad del corazón. Hemicardio derecho está lleno de sangre con CO2 y el hemicardio izquierdo está lleno de sangre con oxígeno. Pero este hemicardio derecho, como está lleno de sangre con CO2, entonces le podemos llamar también corazón hipoxigenado. O le puedo llamar también corazón venoso. Y el hemicardio izquierdo, como está lleno de sangre oxigenada, le puedo llamar corazón oxigenado o corazón arterioso. Corazón oxigenado o corazón arterioso. Así como hay un tabique longitudinal, también existe un tabique horizontal, ¿ya? Así como hay un tabique longitudinal, también hay un tabique horizontal. Entonces, por ejemplo, acá en el hemicardio derecho, tenemos acá a un tabique horizontal. Ya sabes que el tabique viene a ser una pared, ¿ya? Este tabique horizontal divide al hemicardio derecho en dos huecos, en dos cavidades, en dos cámaras. Una cámara de arriba y una cámara de abajo. A la cámara de arriba se le llama aurícula o atrio. Aurícula o atrio. Derecho, y al hueco de abajo se le llama ventrículo. Entonces, este tabique, como está dividiendo al hemicardio derecho en una aurícula derecha y en un ventrículo derecho, entonces le llama tabique aurículo ventricular derecho. Tabique aurículo ventricular derecho. Y este hemicardio izquierdo también está dividido en dos cámaras, en una cámara superior y en una cámara inferior. ¿Y cómo se llama la cámara superior? Aurícula o atrio izquierdo. Y la cámara inferior se llama ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se le llama al tabique que está dividiendo el hemicardio izquierdo en dos cámaras, aurículo y ventrículo izquierdo? Tabique aurículo ventricular izquierdo. Entonces, prácticamente los tabiques longitudinal y los tabiques aurículo ventricular derecho e izquierdo dividen al corazón en cuatro cámaras. En dos cámaras superiores, llamados aurículas o atrios, y en dos cámaras inferiores, llamados ventrículos. Ahora, la aurícula derecha con la aurícula izquierda también va a estar dividido por este tabique. O sea, todo el tabique longitudinal tiene dos porciones. Todo el tabique longitudinal tiene dos porciones. El tabique que está arriba es el tabique interauricular. ¿Por qué le llamo inter? ¿Qué significa inter? Entre. Y como el tabique está entre las dos aurículas, entonces le llamo tabique interauricular. Y este tabique que divide a los ventrículos se llamará tabique interventricular. Entonces, el tabique interauricular y el tabique interventricular, todo esto formarán el tabique longitudinal. No te olvides que el tabique interventricular divide a las dos aurículas y el tabique interventricular divide a los dos ventrículos.
El tabique interauricular es corto en comparación al tabique interventricular, que es más largo. El tabique interauricular es corto y delgado. En cambio, el tabique interventricular es largo y grueso. Los obispos se llaman mitra. Entonces, acá tengo a la válvula tricúspide y acá tengo en el anillo, en el tabique auriculoventricular derecho, tengo a la válvula tricúspide y en el tabique auriculoventricular izquierdo tengo a la válvula bicúspide, llamado también válvula mitral o válvula de Vesalio. ¿Ya? ¿Cuántas valvas tiene la válvula bicúspide? Dos. Dos. ¿Y cuántas valvas tiene la válvula tricúspide? Tres. ¿Ya? ¿Qué tipo de sangre tiene el hemicardio derecho? Sangre venosa. Venosa, ¿ya? Con CO2. ¿Y qué tipo de sangre tiene el hemicardio izquierdo? Oxigenada. Oxigenada. ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? Cuatro. ¿Cuáles son las más pequeñas? Aurículas. ¿Y cuáles son las más grandes? Ventrículas. Ya, entonces en la aurícula derecha, como es más pequeño, entra 70 mililitros de sangre. Y en el ventrículo derecho entra 140 mililitros de sangre, el doble. En la aurícula izquierda entra 50 mililitros de sangre. Y en el ventrículo izquierdo 120 mililitros de sangre. Más, no será el doble, pero es más. ¿Ya? Entonces, acá en el hemicardio izquierdo, la cantidad de sangre no es exacta. En cambio, en el hemicardio derecho siempre es exacto. Por eso vamos a trabajar con el hemicardio derecho. Siempre es exacto acá. En cambio, acá puede variar. Ya, ahora, las arterias, chicos, las arterias siempre nacen en el corazón. Las arterias siempre nacen en el corazón. Siempre, ¿ya? En el caso del ventrículo derecho, allí van a ser la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo nace la arteria más importante de todo el corazón, que viene a ser la arteria aorta. Repito, del ventrículo derecho van a ser la arteria pulmonar. ¿Ya? Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo van a ser la arteria aorta. Lo agrandamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nace del ventrículo derecho? Nace la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo nace la arteria más importante y la más grande del corazón. Las arterias son como las ramas, son como el tronco. Las arterias son como el tronco de un árbol. Entonces, si las arterias son como el tronco de un árbol, entonces las arterias se van a ramificar en varias ramas, así como el tronco del árbol, que tiene varias ramas y cada rama llega a una hoja, cada rama llega a una hoja del árbol, obvio. Entonces acá las arterias también se ramifican en varias ramas y cada una de las ramas va a llegar a los diferentes órganos de mi cuerpo. Por ejemplo, una de las ramas será la arteria subclavia, que llevará sangre al miembro superior. Otra rama será la arteria estomática, que llevará la sangre al estómago. La arteria hepática llevará la sangre al hígado. La arteria mesentérica llevará sangre al intestino. La arteria coronaria llevará sangre al mismo corazón. La arteria carótida llevará sangre al cerebro, al encéfalo. Entonces, si tú te das cuenta, la arteria aorta es la arteria más importante y la más grande de todo el cuerpo. Todas las arterias se ramifican y la gran mayoría del nombre de las arterias van a tener el nombre del órgano a donde llevan la sangre, la gran mayoría. Si llevan, por ejemplo, al húmero, al radio, disculpen, se llamará arteria radial. Si llevan al cúbito, arteria cubital. Si lleva a la axila, arteria axilar.
Si lleva al muslo, al fémur, arteria femoral. Si lleva la tibia, arteria tibial. Si lleva al hígado, arteria hepática. No siempre, pero la gran mayoría, ¿ya? O casi parecido el nombre. Por ejemplo, si lleva al intestino, ya saben que al intestino se le llama éntero. Entonces, será el nombre de la arteria, arteria mesentérica, ¿ya? La arteria carótida, bueno, eso lleva al encéfalo. Ahí, por ejemplo, no tiene el nombre del encéfalo. Entonces, las arterias nacen siempre en el corazón. ¿Y dónde van a nacer? Van a nacer en los ventrículos, ¿ya? Las arterias siempre van a nacer en los ventrículos. Vuelvo a repetir. Las arterias siempre nacen en los ventrículos. No te olvides. ¿Ya? ¿Y dónde termina? ¿Ya? Las arterias siempre nacen en los ventrículos. ¿Ya? Vamos a agrandarlo acá. Entonces, esta arteria aorta, por ejemplo, nace en el ventrículo izquierdo. Nace en el ventrículo izquierdo. Y las arterias dijimos que se ramifican, ¿ya? Y son como las ramas de un árbol que se va a ramificar hasta la parte más minúscula. Entonces, esta arteria se ramifica en otro tubo más delgado, en arteriola. Y la arteriola se ramifica en otros tubos más delgados, las metaarteriolas. Y las arteriolas se dividen en otros más delgados. Mira, la arteria era más gruesa. La arteriola, estoy utilizando acá ya diminutivo, hola, ¿no? Diminutivo. Entonces, la arteriola ya es más pequeña. Y la metaarteriola está aún todavía más pequeña. Y la metaarteriola da origen a estos otros llamados cabo arterioso, cabo arterioso. Entonces, las arterias nacen del ventrículo, en este caso la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, y se ramifica en arteriola, en metaarteriola y cabo arterioso, ¿ya? Pero este tubito que es el cabo arterioso, este ya tiene en su pared, ese cabo arterioso tiene agujeros, tal como lo puedes ver aquí, tiene agujeros, ¿ya? Y este cabo arterioso se va a unir con el cabo venoso, y el cabo venoso tiene agujeros. En su pared tiene agujeros. En cambio, la arteriola, la metaarteriola, en su pared no tiene agujeros. En cambio, el cabo arterioso y el cabo venoso en su pared tienen agujeros. El cabo arterioso, el cabo venoso, los dos juntos, forman los capilares. ¿Qué están los capilares? Los capilares están en la unión de cabo arterioso o venoso. Entonces, cuando hay unión, es feo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Puta madre. Entonces, para que forme un capilar, Dices que se le escucha mucho con he intercortado. tenido que el arterioso o el cabo venoso. Ya, pues, señorita, apaga tu micro, pues, hija. Es que se escucha un poco entrecortado. Señorita, ¿me escucho? Ahora no, Miss, ahora no. Arteria aorta. La arteria aorta se ramifica como otra arteria. Yo estoy tomando como ejemplo la arteria aorta, que es la más importante. Entonces, la arteria, toda arteria se ramifica en arteriola, la arteriola en metaarteriola, la metaarteriola en cabo arterioso. La arteria, la arteriola y la metaarteriola no tienen agujeritos en su pared, ¿ya? No tienen agujeros en su pared, pero el cabo arterioso sí tiene agujeros en su pared. A esos agujeros se le llama fenestra, fenestra. Y
el cabo arterioso, allí termina la arteria. O sea, la arteria nace en el ventrículo y termina en el cabo arterioso. La arteria nace en el ventrículo y termina en el cabo arterioso. ¿Ya? Ahora, este cabo arterioso se une. Cuando yo digo se une, utilizo el término anastomosis. Entonces, acá el cabo arterioso se une con el cabo venoso y el cabo venoso también tiene fenestras en su pared. Entonces, cuando se anastomosa el cabo arterioso con el cabo venoso, o cuando digo anastomosis, ya sabes qué significa unión. Entonces, cuando se anastomosa el cabo arterioso con el cabo venoso, se forma el capilar. Entonces, el capilar se ha formado por la anastomosis del cabo arterioso con el cabo venoso. Y este cabo arterioso ya es microscópico. La arteria, la arteriola, metaarteriola no es microscópico. En cambio, el cabo arterioso y el cabo venoso es microscópico. Por lo tanto, el capilar es microscópico. Entonces, cuando la sangre circula dentro de estos tubos, entonces a esa circulación se le llama microcirculación. Entonces, en los capilares se está dando la microcirculación, ¿ya? Ahora, el cabo venoso, ¿dónde se origina? El cabo venoso, ¿ya? Se origina a la altura de cualquier célula del cuerpo. Entonces eso quiere decir que, profesora, las arterias que terminan en el cabo arterioso, ¿dónde se encuentra? También a la altura de cualquier célula del cuerpo. Este cabo venoso va a dar origen a la vénula. El cabo venoso da origen a la vénula. Y la vénula da origen a la vena. Y la vena siempre va a terminar en el corazón. La vena siempre termina en las aurículas. ¿Dónde nacían las arterias? Las arterias nacen en los ventrículos y terminan a nivel del cabo arterioso. O puedo decir que terminan a nivel de los capilares. O puedo decir que terminan a nivel de las células. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Las arterias nacen en los ventrículos y terminan a nivel del cabo arterioso o de los capilares o a nivel de cualquier célula del cuerpo. Algunos no lo consideran que las arterias terminan a nivel de los capilares, sino dicen que terminan en su última ramificación, que es la metaarteriola. Pero no todas las arterias se ramifican hasta metaarteriolas. Hay arterias que no terminan su última ramificación en metaarteriolas, solo terminan en arteriolas, y de arteriolas ya dan origen al cabo arterioso. Entonces, por eso que algunos dicen que la última ramificación de una arteria es la arteriola. Y algunos dicen que la última ramificación de las arterias son las metaarteriolas. ¿Ya? Entonces, por eso algunos te dicen, ¿y cuál es la última ramificación de la arteria? Pues tú puedes encontrar en tu alternativa arteriola y eso marcas. Pero si en tu alternativa está metaarteriola, eso marcas. Pero si en tu alternativa está cabo arterioso, eso marcas. Yo no sé cómo te va a venir en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué bibliografía utilizará? Ahora, en el caso del cabo arterioso con el cabo venoso, ambos forman los capilares. ¿Y dónde se encuentran los capilares? A nivel de cualquier célula del cuerpo. O puedo decir que los capilares se encuentran entre una metaarteriola y una vénula. Alguien dirá por ahí, y usted ha dicho que no todas las arterias terminan en metaarteriolas, correcto. Entonces, ¿dónde está el capilar? Podemos decir que está entre una arteriola y una vénula. Incluso algunos autores que no quieren complicarse la vida no toman en cuenta las estructuras pequeñas y dicen que el capilar está entre una arteria y una vena. Entonces, si tú lees los libros, vas a encontrar los capilares están entre una arteria y una vena. ¿Ya? Algunos dirán, los capilares están entre una arteriola y una vénula. Y otros dirán, los capilares están entre una metaarteriola y una vénula. O
Más fácil. Otros dirán que los capilares están a la altura de cualquier célula del cuerpo. Entonces, no te olvides que los capilares son microscópicos y tienen en su pared agujeros, tienen fenestras. Dijimos que los vasos sanguíneos son órganos huecos y si son órganos huecos, tienen también tres paredes. Tres capas tiene su pared. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima no solo está en la arteria, sino también está en la vena, ¿ya? La túnica íntima también está en la vena y también está en los capilares, la túnica íntima. La túnica íntima, ¿de qué está formado? La túnica íntima está formado por dos capas, como te decía. La capa interna de la pared de tu cuarto tiene dos capas, te dije, pintura y cemento. Entonces, la túnica íntima también tiene dos capas, que viene a ser el endotelio y la membrana basal. La membrana basal, chicos, es como su alfombra, su piso, su sobrepiso de este endotelio. La membrana basal siempre le sirve como piso, no te olvides. Siempre debajo del endotelio está la membrana basal. Y el endotelio está hecho de tejido epitelial simple plano. El endotelio está hecho de tejido epitelial simple plano. Y este endotelio está descansando sobre la membrana basal. Y la membrana basal está hecho de fibras colágenas y fibras elásticas. O sea, ¿qué quiere decir que el endotelio se estira o no se estira el endotelio, chicos? No, disculpe, la túnica íntima, ¿se estira o no se estira? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por su endotelio o por su No, membrana basal? membrana basal. Por su membrana basal. ¿Qué cosa tiene su membrana basal para que pueda estirar? Fibras colágenas elásticas. Pero para que pueda estirar, Elásticas. pues, puede decir, ¿qué cosa? Fibras elásticas. ¿Sobre qué endotelio? Ya te has olvidado. ¿Por qué se llama basal? Perdón, no lo escuché. De base, Miss. La base blanquita. Vamos. El endotelio. Sobre la membrana basal. Sobre la membrana basal. Muy bien. Nunca te olvides, el endotelio siempre va a descansar sobre la membrana basal. ¿Y cuál de ellos está en contacto, profesora, con la sangre? El endotelio está en contacto con la sangre. El endotelio está en contacto con la sangre, ¿ya? Vuelvo a repetir, la arteria, el capilar y la vena son órganos huecos, son tubos. Si son tubos, tienen huecos. ¿Cómo se le llama ese hueco? Lumen. Al hueco se le llama lumen. La pared de la arteria, de la vena, de la arteria y de la vena, su pared tiene tres capas, túnica íntima, media y adventicia. Túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima tiene dos capas. ¿Cuáles son? Endotelio y membrana basal. El endotelio está hecho de tejido epitelial simple plano y la membrana basal está hecho de fibras colágenas y fibras elásticas. La túnica media está hecho de músculo visceral. La túnica media está hecho de músculo visceral. Y la túnica adventicia está hecho de tejido conectivo laxo. Entonces, lo mismo ocurre con las venas. Tiene túnica íntima, tiene túnica media y tiene túnica adventicia. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las túnicas de las arterias y las venas? Que la túnica íntima y la túnica media en las arterias son gruesas, son gruesas. En cambio, la túnica íntima y la túnica media en las venas son delgadas. La túnica adventicia de la arteria es delgada. En cambio, la túnica adventicia de la vena es gruesa.
Alguien dirá por ahí, ¿y por qué? Y ojo, la túnica íntima de la arteria es gruesa y tiene abundantes fibras elásticas. Es gruesa y tiene abundantes fibras elásticas. En cambio de la vena, la túnica íntima es delgada y tiene poca cantidad de fibras elásticas. Todo tiene una razón de ser. Cuando la sangre, ¿dónde nacen las arterias, chicos? ¿En el corazón o en los capilares? ¿Dónde nacen las arterias? ¿En el corazón o en los capilares? ¿Dónde nacen las arterias? No nacían en los Corazón, ventrículos. En el corazón, ¿ya? ¿En qué parte del corazón nacen las arterias? Que te he repetido como 100 veces. ¿En los las ventrículos. aurículas o ventrículos? En los ventrículos. en los ventrículos, En los ventrículos. La arteria pulmonar, ¿dónde nace? ¿Qué ventrículo? Derecho. Derecho. ¿Y la arteria aorta? Izquierda. Ventrículo izquierdo, ¿ya? La arteria aorta o pulmonar, cualquiera de los dos, ¿dónde termina? los Puede terminar en Ramificaciones En los capilares. capilares. la capilar. En los capilares. Y los capilares estarán a la altura de las células del cuerpo, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Verdadero. ¿Dónde nacen las venas? ¿En el corazón o en los capilares? Capilares. Capilares. ¿Y dónde termina? Cualquier El célula del corazón. cuerpo. En el corazón. ¿Y sabes en qué parte del corazón? En las aurículas. ¿Ya? Las venas terminan en las aurículas. ¿Ya? Las arterias nacen en los ventrículos y terminan en los capilares. Las arterias nacen en los ventrículos y terminan en los capilares. Y las venas nacen en los capilares y terminan en las aurículas. ¿Ya? Luego eso vamos a ver. Seguimos, solo para que te ubiques. Entonces decíamos, ratito, decíamos, ¿por qué la pared, la túnica íntima, ¿por qué la túnica íntima de las arterias y la túnica media de las arterias son gruesas? ¿Por qué? Porque cuando la sangre sale del corazón, acá te lo voy a mejor ratito, si no tú te olvidas. Ya, ya, acá vamos a poner. Tú te olvidas. Ya, ahí está. Muy bien. Un favor, me avisan a las 8:30, a las 8:40 me avisan ya para no pasarme. Ya. Un ratito, chicos.
Chicos, qué frío que siento, horrible. Ay, ¿a dónde me he venido, chicos? Ay, 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 ay. Y eso que estoy con 3 chompas, ¿ah? ¿Me escuchan? Ay, ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué la túnica íntima? Ay, Dios, no veo. ¿Por qué la túnica íntima y la túnica media es gruesa en las arterias? Porque la sangre, ¿de dónde sale? Del ventrículo izquierdo, sale la sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada tiene que llegar a todas las células de tu cuerpo, tiene que llegar hasta la punta de los dedos de tu mano, de tu pie, de tu cabeza. Entonces, ¿con qué presión tiene que salir la sangre del ventrículo izquierdo? ¿Tiene que salir con alta presión o con baja presión? Alta presión. Alta presión. Con alta presión. O sea, ¿te imaginas que fuera este corazón fuera la bomba de agua potable de Huánuco? Y este fuera el tubo principal que sale de ese centro de bombeo del agua potable de Huánuco. Ustedes han escuchado que dice, ¿no? En el Face, se corta. Entonces, como la sangre sale del ventrículo, siempre la sangre de los ventrículos va a salir con alta presión, ¿ah? Con alta presión. Entonces, si la sangre sale con alta presión, esa sangre va, la presión de la sangre va a estirar la pared de las arterias. Entonces, como la pared de las arterias es gruesa, la túnica íntima y media, además tiene gran cantidad de fibras elásticas. Y recuérdate que el músculo también tiene la propiedad de extensibilidad. Entonces, acá los músculos, como es también grueso la capa muscular, entonces también se estira. Entonces, la túnica íntima y la túnica media soportan las altas presiones de la sangre con el que sale de los ventrículos. En cambio, las venas hacen regresar la sangre al corazón. ¿De dónde hacen regresar las venas la sangre al corazón? Hacen regresar de todas las células del cuerpo, hacen regresar la sangre al corazón. Pero a medida que va regresando, la presión es más o menos, la presión de la sangre. Si ya está regresando. Menos. Es menos, Miss. Menos, pues. Disminuye. Entonces, menos. Entonces, en el caso de las venas, su túnica íntima y su túnica media necesitará ser gruesa. No, delgada. No, por eso es No. delgada. Por eso es delgada. ¿Ya? Y no tiene muchas fibras elásticas. ¿Por qué? Porque las venas, su pared no soportan altas presiones. En cambio, las arterias, su pared sí soportan altas presiones. ¿Ya? Sí soportan altas presiones. Muy bien. Alguien dirá por ahí, Miss, pero usted ha dicho que la túnica adventicia, que es la capa más gruesa de la arteria, es delgadita y en cambio de la vena es gruesa. Y si es gruesa, ¿por qué es gruesa? Porque mira acá, la flexura del codo. Mira, ahí están tus venas. ¿Ya? Ahora mira acá también en el dorso de tu mano. Ahí también hay venas. Entonces pregunto, ¿las venas están profundas en el cuerpo o superficiales? Superficiales. Entonces, cualquier golpecito se pueden romper tus venas. Entonces, por eso que la túnica adventicia tiene que ser gruesa en las venas. Tiene que ser gruesa. En cambio, las arterias son profundas. Entonces, no van a estar sometidos a traumatismos, a golpes. Por lo tanto, la túnica adventicia, que es la capa más externa, no necesita ser gruesa, es delgadita. No necesita ser gruesa, es delgada. Ya, porque está en la parte más profunda.
En cambio, las venas, su pared, su túnica adventicia, su túnica externa, sí necesita ser gruesa para poder proteger a las venas contra los traumatismos, ya que están en la parte superficial. Entonces, las arterias son profundas y las venas son superficiales. Pero, ojo, hay dos tipos de venas. Hay venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas, por ejemplo, es la vena cava superior, la vena cava inferior. Y las venas superficiales, bueno, son todas las que vemos, ¿no? La cefálica, la basílica, etcétera, etcétera, etcétera. La tibial, la peroneal, la poplitea. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de venas, superficiales y profundas. Ahora, en el caso, repito, en el caso de los capilares, solo tienen túnica íntima. Solo tienen túnica íntima. Las arterias y las venas tienen túnica íntima, media y adventicia, ¿ya? En cambio, el capilar solo tiene túnica íntima. Y recuérdate de qué está hecho la túnica íntima, de dos capas, de endotelio, que está hecho de tejido epitelial simple plano, el cual tiene agujeros llamados fenestras. Por favor, ya. Entonces, acá el capilar tiene solo túnica íntima. O sea, endotelio, que está hecho de tejido epitelial simple plano, y este endotelio tiene fenestras, poros, ¿ya? ¿Sobre qué descansa el endotelio, chicos? La membrana basal. Excelente, sobre la membrana basal, el cual está hecho de fibras colágenas y fibras elásticas. Entonces pregunto, ¿su pared del capilar de qué está hecho? En dos palabras. De La fibras pared del capilar de qué está hecho? En dos palabras. De fibras. Colágeno y Fibras. elásticas. No, no. ¿De qué está hecho? A ver, ya no te voy a grabar ya. Ay, Creo que apagó su perdón. micro. Y ya, perdón, ya. Gracias, hijo. Siempre hay un ángel por ahí. Ya. Pregunto, ¿el conjunto de valvas qué forma? Válvula. 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 Muy bien, excelente. Ya lo han entendido. El conjunto de hojas, puerta. El conjunto de valvas, válvula. Muy bien. Muy bien. Acá en el origen de la arteria pulmonar, encontramos una valva que tiene la forma de una semiluna. ¿Cuántas valvas hay acá en el origen de la arteria pulmonar? Hay 3 valvas. Y cada valva tiene la forma de semiluna. Por eso el conjunto de esas valvas que tienen la forma de semiluna se le llama válvula sigmoidea. Como está en la arteria pulmonar, válvula sigmoidea pulmonar. Cada valva tiene la forma de semiluna, pero el conjunto de valvas, que es la válvula sigmoidea, tiene la forma de nido de paloma o nido de golondrina. Las golondrinas son palomas, chicos, por eso algunos le llaman nido de paloma o nido de golondrina. Entonces, acá tengo la válvula sigmoidea pulmonar, que tiene la forma de nido de golondrina y está formado por 3 valvas, que cada una de ellas tiene la forma de semiluna. Y en la arteria aorta también hay 3 valvas y cada valva tiene la forma de semiluna. Y el conjunto de las 3 valvas forman la válvula sigmoidea aórtica. Válvula sigmoidea aórtica, ¿ya? Entonces, ¿dónde encuentro las válvulas? En una arteria, la válvula en una arteria está en su origen, en su origen. En cambio, en el caso de una vena, su válvula lo puede encontrar en su terminación, o sea, en su orificio de salida. Al orificio de salida se le llama desembocadura, de boca, pues,
¿ya? Desembocadura. Entonces, las venas tienen en su orificio de salida, ¿ya? Tienen, o en su orificio terminal, disculpen, en su orificio terminal, tienen una válvula. Pero no solo tienen en su orificio terminal la válvula, sino en todo su trayecto. Eso es la diferencia entre las arterias y las venas. En cambio, las arterias están en su orificio de salida, sus válvulas. En cambio, en las venas, ¿ya? En las venas puedo encontrarle en todo su trayecto, ¿ya? En las venas puedo encontrar a sus válvulas en todo su trayecto, pero también lo puedo encontrar en su desembocadura, ¿ya? ¿Listo? Ya. Entonces, ¿cuáles son esas válvulas que encontramos en las desembocaduras de las venas? Para empezar, a nivel de la aurícula derecha, termina la desembocadura de la vena cava superior. También termina la desembocadura de la vena cava inferior y la desembocadura de la vena coronaria mayor. ¿Y cómo se llama su desembocadura? La desembocadura de la vena coronaria mayor sí tiene nombre. Se le llama seno venoso. Seno venoso. Entonces tenemos la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior y tenemos al seno venoso. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes desembocan? ¿Qué venas terminan? ¿Qué venas desembocan en la aurícula derecha? La desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior y el seno venoso. Y en la aurícula izquierda, ¿qué venas terminan? Las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares izquierdas del pulmón izquierdo y 2 venas pulmonares del pulmón derecho. Entonces, solo para recordarte, las arterias nacen del ventrículo tanto derecho como izquierdo. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo. En cambio, las venas terminan en las aurículas del corazón, ¿ya? La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y sus ramas terminan en el pulmón. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo y sus ramas terminan a la altura de todos los órganos de nuestro cuerpo, a la altura de todas las células de nuestro cuerpo. En cambio, las venas nacen en los capilares, nacen a nivel de las células, nacen a nivel de los órganos y terminan en las aurículas. Siempre tienes que recordar eso, dónde nacen y dónde terminan. En el caso de las arterias, ya sabes que nacen en los ventrículos y terminan a nivel de los capilares o a nivel de las células del cuerpo o a nivel de los órganos del cuerpo. En cambio, las venas nacen en los capilares o nacen a nivel de las células del cuerpo o a nivel de los órganos del cuerpo y terminan en las aurículas, ¿ya? Y en el caso de la vena cava superior, ahí vamos a encontrar la válvula de Eustaquio. Y a nivel del seno venoso, vamos a encontrar la válvula de Tevesio, seno venoso. Acá yo me recuerdo siempre esto, Tebeso, de Tevesio, te beso el seno, te beso el seno. El Tevesio o la válvula de Tevesio está en el seno venoso. De eso me recuerdo, ¿ya? Entonces, la vena cava inferior se encuentra en su desembocadura la válvula de Eustaquio.
Y en la desembocadura del seno venoso, la válvula de Tevesio. Y en la vena cava superior no hay ninguna válvula, no existe ninguna válvula. Y en la desembocadura de las venas pulmonares tampoco existe ninguna válvula, tampoco hay, no hay, ¿ya? Entonces, ¿qué válvula hay en la vena cava inferior, en la desembocadura de la vena cava inferior? ¿Qué válvula hay? Válvula de Eustaquio. Válvula de Ya. Válvula de Eustaquio. ¿Y en el seno venoso? Tevesio, Válvula válvula de Tevesio. Ya. ¿Y en la salida de la arteria pulmonar? No hay, Miss. No hay. ¿Cómo que no hay en la salida de la arteria pulmonar? Válvula sigmoidea pulmonar. Ya. ¿Y en la desembocadura de las venas pulmonares? No, Miss. Ajá. No hay, ya. En la salida de la arteria aorta, ¿qué válvula hay? Sigmoidea. ¿Qué válvula es sigmoidea? ¿Pulmonar o aórtica? Pulmonar. Aórtica, pues si es de la arteria aorta será válvula sigmoidea aórtica, no seas chistosa. ¿Ah? Ya. Entonces pregunto, ¿cuántas válvulas hay en el corazón? ¿Ya? 6. 6. En el hemicardio derecho, ¿cuántas válvulas hay? 4. Y en el hemicardio izquierdo, 2. 2. 2. ¿Cuáles son las válvulas del hemicardio derecho? De la Tevesio, la de Válvula de Eustaquio, Tevesio, la Tevesio, de Eustaquio, válvula cúspide y la sigmoidea pulmonar. bicúspide y sigmoidea pulmonar. bicúspide. Muy bien. ¿Y en el hemicardio derecho? Izquierdo. La válvula Ah, bicúspide y la Válvula sigmoidea bicúspide, válvula sigmoidea aórtica. Muy bien. ¿Cuál de ellas tiene la forma de nido de golondrina? La La válvula válvula sigmoidea aórtica. sigmoidea La aórtica. válvula sigmoidea aórtica. ¿Solo También la aórtica? pulmonar. Y También la pulmonar. pulmonar. Y la pulmonar. También la pulmonar. Ya. Muy bien. Cuando las valvas descienden, las valvas de la válvula tricúspide o bicúspide descienden, ¿qué pasa con las válvulas? ¿Se abren o se cierran? Se Abren, abren. se Se abren. Se abren. Y cuando el borde libre de las valvas se elevan, ¿qué pasa con la válvula tricúspide y bicúspide? Se cierra. Se cierra. Ya. Va a ocurrir al revés con las válvulas sigmoideas pulmonares, ¿ah? Al revés, no es el que te venga. Acá es al revés, no es igual que la tricúspide y bicúspide, es al revés. Si acá las valvas, el borde libre de las valvas se eleva, se abre la válvula. En cambio acá, si se elevaba, se cerraba la válvula tricúspide o bicúspide. En cambio acá, si se eleva, la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica se cierra. Y si las valvas, el borde libre de las valvas descienden, ahí se abren las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica. Es al revés. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Si el borde libre de las valvas se eleva, ¿qué ocurre con la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica? Se abre. Se Se abre. abre. Y si muy bien. Y si descienden los bordes libres de las valvas, ¿qué ocurre con la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica? Se cierra. Se cierra. Se cierra. Perfecto, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Ah? Usted todo se Mire, plana. Ya, perfecto. Eso es lo que se quiere. Y ya. Nos vemos Gracias, mañana, Miss. Chao, chicos. Bye, usted bye. cuida. Cuídense. Abríguese, mis sobrinos.